la Paz, que Encuentro Ciudadano por la Paz cada semana pues lleva a cabo a través de las redes sociales, directo en Facebook y unos días después las grabaciones también las podemos seguir en YouTube. Pues decirles que este espacio nació hace más de 5 años con el propósito de abrir un foro semanal de reflexión y encuentro, donde voces diversas nos ayudan a pensar con profundidad, a vivir con conciencia y a actuar con responsabilidad. Diálogos que transforman busca inspirar la participación ciudadana, fortalecer la espiritualidad y ofrecer herramientas éticas para transformar nuestra realidad desde la palabra compartida y el compromiso colectivo. Hoy nos reunimos para abordar un tema de gran relevancia: el amor a los pobres en la fe católica. El padre Roberto Funes Díaz nos va a guiar en una reflexión sobre cómo la fe nos llama a reconocer la dignidad de los más necesitados y a vivir la solidaridad como expresión concreta del amor cristiano. Y pues con esta charla seguimos construyendo juntos un camino de conciencia, esperanza y acción transformadora. Pues sean todos y todas bienvenidos. Jorge, si no eres tan amable de presentar a nuestro expositor el día de hoy. Sí, cómo no, Rafa. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom, las personas que nos ven y nos verán en nuestras redes sociales. Sí, como ya dijiste, contamos con la presencia del presbítero Roberto Funes Díaz. Sus estudios académicos son, tiene una licenciatura en filosofía por la UPAEP, estudió teología en la Universidad de Navarra, también tiene una maestría en doctrina social cristiana por la UBAC y tiene una licenciatura en Teología Scientis Patristicis en la Universidad Lateranense, Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. También vale resaltar que el padre ha mantenido un trabajo sistemático de auxilio a los pobres en el entorno de las parroquias que ha dirigido, y sobre este mismo trabajo hizo su disertación en la titulación de la maestría en doctrina social, que ya estuvo aquí con nosotros y nos habló de lo que es la pobreza en un sentido amplio, ¿no? Y también ha tenido un trabajo incansable en favor de las mujeres que tienen riesgo de perder a sus bebés o que tienen la tentación de abortar a sus hijos. Habla con ellas, bautiza a sus hijos, les ofrece ayuda para la adopción en el caso necesario, las acompaña en su proceso de sanación emocional, es asesor del movimiento 40 días por la vida, y en su momento, precisamente cuando empezamos a transmitir estos diálogos que transforman, se desempeñó junto con el padre Andrés como capellán COVID, y aquí varios fueron atendidos por él en su ministerio. Buenas noches, padre. Tuyo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Qué alegría, Jorge, con todos contar a los que estén oyéndonos. Me gustaría nuevamente intentar, ¿verdad?, comunicar la gracia de la fe en el tema de la cuestión de la pobreza. El Papa Francisco comenzó a escribir una encíclica que publicó más adelante el Papa León y que tiene como nombre Dios te amo. Y se refiere a una frase que está en el Apocalipsis, en el cual Dios se refiere a la iglesia diciéndole: con amor eterno yo te amo. Entonces, con esta perspectiva, el Papa León ha querido comenzar también la iluminación doctrinal de su propio pontificado para que nosotros conozcamos que hay una continuidad en la enseñanza que proviene de nuestra autoridad, en el caso de nuestros pastores, y que se refiere al deseo de Dios de expresar su amor, especialmente con los más necesitados. Porque Dios nos ama y ama a los pobres. En realidad, todos tenemos que reconocer que somos pobres delante de Dios.
y por eso nadie puede decir que es rico delante de él. El amor divino a los humildes consiste en su propia identidad. Cada criatura hecha por Dios es pobre porque no existió eternamente. Dios le dio el ser en un comienzo. Y muchas de las criaturas en el mundo terminarán su historia. Nosotros creemos que el amor divino se ha manifestado especialmente a nosotros con la elección que Dios nos ha tenido para que nosotros alcancemos la salvación. Y por ello Jesús se identificó especialmente con los más pequeños. La pobreza y la pequeñez en este sentido coinciden en cuanto objeto del amor divino. Dios ama a todos los hombres, pero tiene una peculiar predilección por los más pequeños, por los más humildes, por aquellos que son los niños, por un lado, y por aquellos que son los pobres, por otro. En la enseñanza de la Iglesia, el Papa Francisco ya nos había hablado, y aquí lo hemos comentado, con otra encíclica del amor divino, y le llamó él Dilexit Nos. Ahora, el Papa León, en continuidad con aquella enseñanza del Papa Francisco, nos llama nuevamente a relacionar el amor de Cristo con la elección por los pobres. No se trata de defender o de atender una situación económica primeramente, sino de reconocer en nuestra existencia que somos personas pobres, que somos personas necesitadas de Él. Jesús, cuando vino al mundo, tuvo un gesto especialmente significativo con aquella mujer que le derramó un perfume muy caro sobre su cabeza. Él permitió que se hiciera un gasto enorme aparentemente sobre su persona, precisamente porque Dios lo merece todo, pero al mismo tiempo nos enseñó que es en función de Él, por lo cual nosotros debemos también amar a cada uno de los pobres y de los necesitados. Si ustedes recuerdan la escena, Judas mira el gesto con el que la mujer unge a nuestro Señor con una especie de cólera y reclama que aquel gasto se debió haber empleado en los necesitados, pero Jesús dice, a los pobres siempre los van a tener. Y es que aun cuando llegara a existir una época, una sociedad en la que económicamente las cosas pudieran resolverse en los principales aspectos, nosotros sabemos que existencialmente somos pobres, que necesitamos mucho de Dios. Aún la persona más rica tiene una gran necesidad de Él, una gran necesidad de su amor, una gran necesidad de su palabra, una gran necesidad de tocar a Cristo. Todos necesitamos su contacto. Y Jesús, especialmente por los más pobres, que son los enfermos, que eran los endemoniados, se acercó, habló y los tocó. Cuando un católico asume la gran tarea de atender a los pobres, no solamente tiene en su mente una categoría económica, tiene en su mente que todos tienen necesidad de Dios. Y esa necesidad de Dios aparece como un
sacramental del amor divino. Cuando Dios nos hizo, nos sacó de la nada y entonces, ¿qué cosa más pobre que el que no le dio nada a Dios para que Él nos hiciera? Dios nos hizo de la nada. No existía nada y de la nada nos creó. Precisamente por eso tenemos una deuda eterna con Dios como nuestro creador. Y ahí aparece nuestra verdadera identidad. Dios es rico, todos somos pobres, y donde hay un creyente, sabe que tiene una deuda. Si que verdaderamente cree, reconoce que Dios mismo le ha hecho y entonces dice, tengo una deuda con Dios. Es una deuda impagable. ¿Cómo? ¿Con qué tasaríamos nuestra vida? ¿En cuánto evaluarías tu propia existencia, tus cosas, tu familia, tu historia? San Francisco nos habla el Papa de este gran personaje que dentro de la historia de la Iglesia encarnó especialmente la actitud del amor, al amor a los pobres como un ejemplo del renacimiento de la fe por la atención a los pobres, porque cada pobre, cada persona que tiene una necesidad, aunque no sea material, está abierto a recibir ayuda. Precisamente por eso tiene necesidad. Y allí cuando una persona se acerca y le da esa ayuda, se convierte esa ayuda al pobre, al necesitado, en un sacramento, o en un sacramental, mejor dicho, del amor eterno con el que Dios nos amó. Porque Dios nos amó cuando nosotros no podíamos darle nada. Y entonces, dado que Dios nos amó de esta manera, cada acto de caridad corresponde a la caridad infinita con la que Dios obra. Y de esa manera el Papa entiende que toda institución en el mundo, especialmente las grandes instituciones, pueden ser también un lugar en el que se ejercite la caridad, porque las grandes instituciones son las que mejor pueden canalizar el esfuerzo de ayuda a todos los que tienen alguna necesidad. Y por eso cita incluso a las Naciones Unidas como para referirse a un ámbito en el que los creyentes debemos también llegar para que se llegue a disminuir todo tipo de pobreza. Por ejemplo, todos necesitamos saber más de Dios, conocer de Él. En el momento en que alguien me cuenta algo de Dios, me explica algo de Dios, me ilumina con algo de Dios o me da algo de Dios, en ese momento mi pobreza empieza a erradicarse. La erradicación de la pobreza no es una meta social solamente en la iglesia. La erradicación de la pobreza es sobre todo el ejercicio del amor con el que nosotros vemos el mundo y sabemos que estamos rodeados de oportunidades para mostrar ese amor con el que Dios nos hizo, como nos hizo siendo nada y nos redimió, no solamente siendo nada, sino siendo enemigos. Toda pobreza es un signo en el que yo le puedo corresponder a Dios para ser también un sacramento que lo haga presente en mi sociedad. La malnutrición, el hambre, la pobreza, la discriminación, existen en todas partes. Dice el Papa, la pobreza se ha de medir contextualizada porque hasta en los países más desarrollados hay grandes géneros de pobreza, grandes elementos en los que se necesita justicia, se necesita inteligencia, se necesita trabajo. Los cristianos saben que tienen esta gran misión y han de reconocer que hay en este mundo ideologías que ridiculizan
nuestras obras de caridad. Y, sin embargo, hay que volver a cómo Jesús amaba a los pobres para reconocer que aunque alguien tome nuestros esfuerzos para disminuir la pobreza en todos los campos, nuestra llamada no se debe al reconocimiento o al aplauso de los demás, sino que nuestra llamada se debe a que Dios nos hizo siendo nada, siendo pobres, y el corazón de Dios por eso siempre, perdón, siempre se manifestó de manera especial con los pobres y los necesitados en el recorrido que hace la palabra de Dios de la historia del pueblo de Israel. Se ve cómo constantemente Dios tiene una atención por los pobres. El corazón de Dios se conmueve con los pobres. Y de una manera teológica, San Pablo comprende la encarnación de Jesucristo como una obra de empobrecimiento. En la segunda a los Corintios, capítulo 8 versículo 9, dice San Pablo, Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La pobreza de Jesús es la condición en la que él vivió. Nació en la pobreza, vivió sin tener una almohada donde reposar, sufrió la pobreza de la traición, fue rechazado y así se convirtió en el Mesías de los necesitados, el Mesías de los pobres. No poseía tierras, espigaba las, los campos como los pobres. En el pueblo de Israel, los pobres tenían derecho a pasar por los campos y recoger lo que se caía de aquellos que cosechaban. Jesús así vivió. Jesús anunció además, como un gesto significativo de su llegada, que se anuncia a los pobres la llegada de la buena noticia. Cuando Juan el Bautista envió una embajada para que, para conocer cuál era la identidad de Cristo, Jesús respondió, díganle a Juan qué es lo que está pasando. A los pobres se les está anunciando el Evangelio. Nadie podría leer el Evangelio e ignorar la relación que Jesús pone entre su vida, su palabra y los necesitados. Incluso puso una parábola que es de las parábolas con las que cierra el Evangelio Mateo, el Evangelio de San Mateo, que es la famosa parábola del llamado rico Epulón, en el que hay un gran contraste entre un pobre que tiene mucho perdón, un pobre que tiene muchas llagas y un rico que tiene muchos bienes. En ese contraste, Jesús nos enseña que desde su perspectiva, él invierte la concepción de la pobreza. Lázaro significa bendecido y él sufrió que hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Jesús quiere manifestarnos que Lázaro es bendecido no por el hecho de la pura austeridad o dificultad material que tiene, sino porque él ve que incluso su propia enfermedad y su propia pobreza son una oportunidad para acercarse a los otros. Y en la relación con el rico, Jesús espera de alguien una ayuda
que se convierte en instrumento de salvación y ahí es donde la palabra de Dios se convierte en algo tremendo. Dice el Papa León en esta encíclica que, le repito, comenzó a escribir el Papa Francisco, nadie puede leer la Biblia y el Evangelio y decir, no, 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 esto es un género literario, no hay que hacerlo, no hay que entenderlo así. Lo que nos dice claramente es, el pobre llegó al cielo, no por ser pobre, sino porque con la pobreza se acercó a su prójimo. Y el rico llega al infierno, no por ser rico, sino porque su riqueza lo alejó de los otros. Y entonces, amar a Dios sin amar a los pobres es algo inauténtico. Para Jesús, el amor a los pobres es el reflejo de que hemos entendido su mensaje. Por ello, las obras de misericordia se convierten como en una realización del verdadero culto divino llevado a la práctica de nuestras calles. La parábola del juicio final tiene una exigencia tremenda. Le dice a los hombres, lo que no le hiciste al más pequeño, no me lo hiciste a mí, y se convierte esa en causa de condena. Entonces, ¿cómo podemos entender que el hecho de no ayudar a los demás me puede llevar al infierno? Pues tenemos que entenderlo desde el punto de vista del amor. Si alguien ve pasar a su hermano en necesidad y le dice, Dios te bendiga, y no le abre su mano, ¿podemos decir que hay amor en él? Eso lo pregunta la carta de Santiago, así literalmente. Y entonces Jesús quiere que sus creyentes tengan vida en sus obras. Así lo dice también el apóstol Santiago. De nada sirve decirle palabras sin darle lo necesario. Por ello, el don de la fe no relativiza el mensaje evangélico, no lo disminuye y pone como una meta clara. Y todos deberíamos pensar en eso sobre nuestra propia vida. Tenemos que darnos absolutamente en caridad con los demás. La primera comunidad cristiana se conoció porque tenía una auténtica caridad y todos se daban. Los que tenían bienes los vendían para ayudarle a los demás. Un católico debería pensar, ¿cómo llegaré el último día de mi vida a no tener ni un solo quinto ni un solo peso? Porque se lo di todo a mis hermanos. ¿Cómo podría yo llegar a una vida así? Bueno, pues se puede llegar con un amor así. Lo muestra la palabra de Dios, la vida de los santos y la enseñanza de la iglesia. Si una persona lee constantemente la vida de los santos, va a darse cuenta que por un lado, cada uno vive de una manera completamente distinta a su fe, pero por otro lado que, aún viviéndola completamente distinta, hay algunas constantes indudables. ¿Qué santo no tiene Eucaristía? ¿Qué santo no tiene oración? ¿Qué santo no tiene atención por los más pobres? Y la iglesia reconoce en cada uno de los pobres la imagen de Cristo. Fe y pobres son algo inseparable. Cuando tú vas por la calle y ves a alguien pidiendo limosna, mal vestido, ¿piensas, ahí está Cristo? ¿O piensas, este es un ignorante que abusa de los demás porque le pide ayuda a todos? En el inicio de nuestra fe, San Esteban y San Lorenzo son dos diáconos que promovieron especialmente la atención a los pobres. San Esteban fue el primer mártir y resolvió en su vida cómo se debe vivir.
orando y obrando. Unió la oración con la acción. Viendo a Dios, fue martirizado. La gran obra de la confesión de la fe. Y San Lorenzo, cuando le pidieron que se entregara a unos funcionarios los tesoros de la iglesia, San Lorenzo lo que hizo fue llevar a los pobres a quien quería sus tesoros. ¿Cuáles son los tesoros de la iglesia? Yo me preguntaría si nosotros lo pensamos así. En todo el desarrollo de la patrística hay un libro, o más bien son varios libros que se repiten con el mismo título. ¿Qué rico se va a salvar? ¿Qué hombre rico se va a salvar? Si yo tengo algo, esto que tengo es para darlo. El desarrollo de la fe hizo que, por ejemplo, San Juan Crisóstomo dijera que si yo, esto es literal lo que dice San Juan Crisóstomo, no le doy ayuda a un pobre, le estoy robando. Si yo no le doy ayuda a un pobre, estoy robando. O sea, él no pondría en su examen de conciencia el no dar ayuda a los pobres como una falta de generosidad, sino diría, yo he robado, porque me lo dieron para otros y yo me lo quedé. No solamente lo material, sobre todo el conocimiento de Jesucristo. Esta es nuestra mayor riqueza. Conocemos al que siendo rico se hizo pobre, y cómo es posible que nosotros no se lo demos a quienes lo ignoran. Y así, compartir los bienes no es una simple limosna, es una obra de justicia. Imagina una familia en la que se quedan en la casa varios hermanos y de repente llega la hora y por alguna razón no han llegado los papás y el más grande tiene un poco de comida y todos los demás no tienen nada. Cualquiera le diría al más grande, comparte tu comida. Y si él te dijera, no, es mía, es injusto, te diría, entonces no trates a los demás como hermanos. ¿Por qué si eso lo pensamos de un niño, no lo pensamos de nosotros mismos respecto de los que están pidiéndonos ayuda? La limosna es una manera de purificar el corazón y la principal limosna que necesitan todos es anunciarles el mensaje de nuestra salvación, que este mundo se va a terminar, que todas las cosas son caducas y que hay que convertirse para llegar al reino de los cielos y que sin el don de la fe no puedes salvarte. Que nosotros seamos católicos significa que conocemos un camino de purificación que va de la mano del dar y que va también de la mano del recibir. En el fondo, hasta la personalidad se integra en el dar y el recibir, pero nuestra existencia es algo que hemos recibido para darlo. Cuando un sacerdote eleva en la misa el cuerpo de Cristo, dice las palabras que Jesús mismo dijo, y entonces Cristo mismo diciéndolas en persona del sacerdote, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Por qué si el que empezó nuestra fe dio hasta su cuerpo
nosotros pensamos que hay algunas cosas que no debemos dar a los demás, que yo me podría reservar para para mi propia satisfacción. Es verdad que no todas las personas tienen ya actualmente el amor suficiente para hacerlo, pero todas las personas tienen la fe suficiente para darse cuenta que esto debe ocurrirles. Y ahí viene la gran tentación y pensar, no, eso de dar limosna y eso de ayudar a los que no tienen y eso de anunciar a Jesucristo al que no lo conoce, es responsabilidad de otros, no mía. La iglesia tiene una larga trayectoria de evangelización y de transformación del mundo con obras de caridad que hicieron esto siempre. El cuidado de los pobres y de los enfermos, por ejemplo, es una manera de concretar la gran bienaventuranza que el Señor anunció. Dichosos los pobres de ustedes, es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, serán consolados. Y así, por ejemplo, en la historia de la caridad, podemos ver que los hombres que padecían enfermedades estaban condenados a vivir y morir muchas veces en sus casas hasta que el cristianismo empezó a fundar hospitales, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, empezaron a hacer obras de atención a los enfermos. ¿Por qué? Porque eran creyentes, porque se dieron cuenta que no se puede quitar de nuestra identidad el don de una vida entregada a los otros y de darme a los demás. Que yo todavía no tenga el amor de San Camilo de Lelis y de San Juan de Dios, no me debe detener a pedirle a Dios, hazme generoso como ellos, hazme entregado a los demás. En el inicio de nuestra fe, los monasterios siempre se convirtieron en un centro, un foco que polarizaba a dos grupos de personas. Por un lado, los que querían saber y por otro lado, los pobres que necesitaban comer. Los que querían saber porque en los monasterios fue el primer lugar en el que empezó a haber abundantes copias de libros gracias a los monjes copistas que hicieron una labor que nadie podía hacer y estaba reservada a esclavos. Copiar libros era una tarea de esclavos. Los monjes lo asumieron como una manera de orar y se convirtieron en fuente de sabiduría para todos, ¿verdad? Porque ahí hay copias de libros. Y Europa creció con los monasterios dando educación y dando limosna a los más necesitados. Los monasterios educaban a las personas humildes porque reconocían que el saber compartido es una manera de multiplicar el pan. Oración y caridad se convirtieron así en el tejido espiritual de nuestra fe. El monacato, en la época medieval, llegó a constituirse en un centro de atención cultural derivado de la visión cristiana que reconocía en el que ignora, el que no sabe, tiene que tener oportunidad de saber. El que no tiene, que tiene que tener oportunidad de tener. Y entonces se convirtieron en un eje de evangelización y de desarrollo de la cultura. Cuando después hubo también en el cristianismo conocimiento de pobrezas de distintos tipos, la pobreza no solamente es material, la pobreza también puede ser de la libertad. Se crearon órdenes religiosas que hacían
lo que se llama un voto de redención. ¿Qué cosa es un voto de redención? Un voto de redención es una promesa que hacía una persona consagrada a Dios para intercambiar su vida por un esclavo, de manera que el esclavo fuera libre y él fuera sometido toda su vida, especialmente a manos de los musulmanes. La Orden de la Merced y la Orden de los Trinitarios vivió de esta identidad. Vamos a ir al lugar en el que están personas sin libertad y vamos a darles nuestra libertad como un acto de redención. Por eso se llamaron entonces estas obras redentoras, porque redimir significa volver a adquirir. Y entonces cuando un esclavo había sido secuestrado y se vendía, llegaba un miembro de la orden, por ejemplo, de la Merced, y decía, bueno, yo puedo hacer lo que hace ese esclavo. Si usted le da la libertad a él, yo me someto a su esclavitud. Y entonces las órdenes mendicantes proclamaban que la pobreza de la libertad también merece ser redimida y que nosotros, cuando hay alguien pobre de la libertad, requiere de un hermano que le ame. Las órdenes religiosas también hicieron el voto de la pobreza y es una promesa de no conservar los bienes de este mundo para sí mismos, sino vivir austeramente. Santo Domingo decía que ser pobre era la condición para poder hablar bien de Cristo, que no podía alguien predicar bien a Cristo si no vivía austeramente, porque había un refrán que decía, ¿verdad? Bueno, si me puedo sorprender por cómo habla, cuando veo cómo come y cómo vive, se me quita todo espanto, ¿verdad? Porque claro, si alguien vive como Jesús, la primer palabra no es la que pronuncia. La primera palabra es su propia existencia dedicada a la ayuda de los demás. La pobreza también la entendió la iglesia, no solamente material, no solamente de libertad, también la entendió la pobreza, por ejemplo, en la ignorancia. Y ahí surgieron la educación de las escuelas cristianas. San José de Calasanz, las escuelas gratuitas para los pobres. San Juan de la Salle, San Juan Bautista de la Salle, la educación para los obreros. Nosotros debemos darnos cuenta que en esa obra el Espíritu Santo nos está indicando muchos ámbitos en los que nosotros podemos erradicar la pobreza de la ignorancia, la pobreza de la libertad. Hoy, por ejemplo, dice el Papa Francisco, hay muchos que no son libres y que con el mismo espíritu con el que la Orden de la Merced fue a liberar a los esclavos, deberíamos de intentar acercarnos a nuestros hermanos que hoy son esclavos, por ejemplo, de la droga, de las, del alcohol, del placer.
de la diversión. La historia de la iglesia no cesa de repetir una incesante búsqueda de los pobres. Si usted, perdón, si usted se pone a pensar quién fue en el siglo XX la persona más atenta a los pobres, tiene que llegar a Santa Teresa de Calcuta. Es indispensable que nosotros nos demos cuenta de que esto no es cosa de algunos, que a lo largo de toda la historia de la iglesia ha ido recurrentemente mostrando el Espíritu Santo que debemos atender estas pobrezas para que nosotros ya tengamos una perspectiva mental en la que nuestra manera de existir sea necesariamente ver en la austeridad una bendición y en toda obra una manera de erradicar la necesidad de Dios, de la verdad, de su palabra, de libertad y también muchas veces de orden social. En esto consiste justamente la doctrina social de la Iglesia, la procuración de un orden justo en el que los pobres tengan el centro de la atención. El mismo Concilio Vaticano II definió a la Iglesia de el final del siglo XX como una iglesia de pobres, que ve a Cristo en ellos. Pablo VI dijo, la iglesia mira a los sufrientes como personas que tienen derecho de nosotros. Benedicto XVI nos explicó abundantemente en una obra que se llama Dios es amor. Si no la has leído, si no has oído hablar de ella, ve corriendo a leerla. ¿Cómo se realiza el amor? Y cómo el amor es nuestra carta de presentación ante una modernidad que duda y duda de todo. Pero aún el agnóstico más radical no puede dudar de quien le trata con amor. Y eso es lo que nos debe caracterizar. El amor a los pobres es el amor de Dios por todo el universo. No es una elección de ver hacia qué estrato social yo voy a trabajar, sino que es una manera de encontrar a Dios en todas partes. Lo que hiciste con ellos, lo hiciste también conmigo. En los más débiles, en los más pobres, hay siempre una oportunidad para, buscando el reino, lograr que en este mundo haya un equilibrio. La parábola de los talentos nos hace ver cómo unos recibieron más talentos que otros. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 3, otro 3, otro 1. Pero dice la palabra de Dios que cada uno recibió según su propia capacidad. Es decir, que no tiene alguien pobreza solamente porque sí, sino porque lo que posee está dentro de la providencia, no para quedarse con él, sino para darlo a los otros. Porque una persona es ignorante y otro sabio, porque el sabio debe compartir. Porque una persona es muy ordenada y otra no, para que le ayude, para que nos demos la mano. La cercanía con los pobres pasa por reconocer también nuestra propia pobreza personal, aprender
a reconocernos pobres, es una manera de hacer el mensaje evangélico una realidad en la que nosotros también estamos inscritos. El cuidado de los pobres es una tradición, pero también es una tarea. En la parábola del buen samaritano hay varios personajes que cruzan y que ven a una persona necesitada y no hacen nada por él. Pasa una persona rica, pasa una persona pobre, pasa un sacerdote y nadie le hace caso. Jesús está con la parábola del buen samaritano mostrándonos qué es lo que él piensa que van a ser sus seguidores, sus creyentes. Ellos van a ser los que viendo a un necesitado no van a seguir de frente. El mismo Papa Francisco, el mismo Papa León nos pregunta, ¿con quién te identificas en la parábola del buen samaritano? Tú eres el hombre que se detuvo ante el que estaba golpeado y le dio. Dice la palabra de Dios que se acercó con él, le llevó cargando, le encontró un hospedaje, pagó por él. La indiferencia es una enfermedad que nos hace, por un lado, lejanos a los más pobres, pero por otro lado, demuestra una pobreza tremenda. La sociedad enferma que le da la espalda al dolor porque piensa que es otro el que debe actuar. Los pobres son nuestros intercesores. No debemos despreciarlos. Me gusta mucho siempre recordar que Jesús, cuando habló de las riquezas de este mundo, dijo, con los bienes de este mundo gánense a alguien que lo reciba en el cielo. Con los bienes de este mundo que están tan llenos de injusticias, gánense a una persona que les abra las puertas del reino de los cielos. Entonces, en las palabras de Jesús, el que abre la puerta del cielo no es San Pedro como algunos se lo podían imaginar, ¿verdad? El que abre la puerta del cielo es el pobre al que le diste limosna. Bueno, padre, pero a San Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos. Sí, claro, a San Pedro porque en cuanto a autoridad, él ha de procurar los medios para que la iglesia entera pueda llegar al cielo. Pero en la práctica lo que tú vas a ver es el rostro de la persona a la que tú le ayudaste. Esa es la que te va a abrir. ¿Qué es lo que esperas tú encontrarte? ¿Un rostro eh, como espectacular de Cristo? No, el que te va a abrir la puerta del reino del cielo, de los cielos, es el pobre al que tú le ayudaste. Por eso la iglesia siempre ha sido solidaria con los marginados, porque la gracia de ayudarles es una liberación y es una purificación. A mí me gusta mucho cuando las personas se confiesan, no solamente dejarles una penitencia de oración. Muchas veces yo les digo, y das una pequeña limosna al menos. No necesariamente de dinero, a lo mejor de tu tiempo, a lo mejor de tu trabajo, a lo mejor de tu atención. El Papa nos invita a ser atentos y cuidar a los demás. Una persona me decía, padre, pero es que los pobres les doy una limosna y se la malgastan. El Papa León dice, somos analfabetos del cuidado de los demás. No nos damos cuenta de que no se trata nada más de darle una limosna, sino de ir a cuidarlo, estar con él, acompañarlo. Esta es la verdadera caridad. Imagínate a alguien que dice, bueno, te doy una moneda y ya te despacho. Imagínate a alguien que dice, te voy a acompañar a ver qué es lo que tú necesitas.
Qué gran diferencia. Lo que Dios está esperando de nosotros es que acompañemos a los hermanos. Y si hay una persona necesitada, lo primero que debías pensar no es si traes un dinero para darle, sino, ¿puedo acompañarlo en algo? Sea pobre de lo que sea. Y la limosna, dice el Papa León, nos pone en contacto con Cristo mismo. La Biblia dice que con la oración nosotros elevamos nuestra mente a Dios, pero también con la limosna a nuestra oración se le dan alas para alcanzar a Dios rapidísimamente. Y la iglesia entonces va a tener así como una consigna. Busca al pobre y busca al necesitado para que tu amor sea auténtico. A través de los gestos y signos de compromiso con los que un creyente puede acompañar a una persona pobre, se realiza el reino de los cielos. Dichosos los pobres, de ellos es el reino de los cielos. No dice que será, dice que es el reino de los cielos. Entonces, nosotros podríamos ver una conexión inmediata entre nuestra salvación y el entender la pobreza de nuestro entorno. Que veamos entonces ahora el mundo con unas nuevas gafas, en las que digamos, aquí hay un pobre de libertad, aquí hay un pobre de conocimiento de Dios, aquí hay un pobre de agua, aquí hay un pobre de justicia, aquí hay un pobre de libertad. En la modernidad hay una gran pobreza, la pobreza de la verdad. Nadie ya aprecia la verdad y hay pocos creyentes que la estudien para poder difundirla. Es un género de pobreza que nosotros también tendríamos que decir si la malnutrición con una foto conmueve a una persona como para incluso desprenderse de sus cosas, como la ignorancia de Dios y de la verdad de tantas personas y de tantas multitudes no me mueve a mí a darle, por un lado, a mi propia persona, una mayor recurrencia al con estudio, a la difusión de la verdad, y por otro lado, a compartir la verdad con aquellos que no la conocen, ¿verdad? Pues, queridos hermanos, en este sentido, la pobreza y la mirada de la iglesia hacia los pobres es una constante, es una consigna y es también una manera de procurar nuestra salvación. Bueno, mi estimado Jorge, quisiera yo con esto ir terminando, agradecer a todos los que están ahí pendientes en sus en las distintas plataformas y que se han conectado y ver si hay alguno que tenga alguna pregunta que hacer. Y muchas gracias, padre, muy interesante. Pues ahí en reacciones, por favor, levante la manita. Ya levantó la mano Felipe. Le damos dando la palabra. Déjame ver, Felipe. Activa tu micrófono, por favor. Ya, adelante. Bueno, Sí, tú te oyes. no, no es el micrófono, no la cámara, para que vean que estuve atento, pero está bien. Ok. Padre, podríamos decir que Dios escribe derecho en renglones torcidos cuando los filántropos, aún dentro de la masonería, son filántropos, ayudan a la gente. Ya no sé, yo esperaría que también lo hagan con amor, su entrega a ellos, pero pues entiendo que son librepensadores, algunos hasta ateos, pero son filántropos y se desprenden por ayudar a los demás. ¿Qué, qué podemos pensar o decir de eso? No lo estoy juzgando, eso Dios solamente lo va a juzgar, pero están cumpliendo pues con esto que está hablando el Papa León XIV y el Papa Francisco.
Bueno, habría que decir siempre que aún la obra más entera de amor, o de, mejor dicho, de desprendimiento, sin amor auténtico, no es suficiente. Lo que sí podemos decir es que si lo que ellos hacen ayuda y colabora verdaderamente a la justicia, eso le interesa al reino de Dios y podría acercar a una persona al reino de Dios. Ahora, que le acerque no significa que ya está dentro del reino de Dios y que ya el reino de Dios ha triunfado en él, sino que de ese interés y de esa justicia que se procura, hay que llegar hasta el nivel del respeto completo de la identidad de la persona humana y de la dignidad de la misma desde su concepción hasta su muerte natural, ¿verdad? Si ya hay eso, podríamos decir, ya hay una cercanía más grande con los valores del reino de Dios y por lo tanto una proximidad inminente para que el evangelio triunfe en el corazón de esa persona. Pero si en esa persona lo que hay es un interés por ejemplo, presumir que él da y no que hay una verdadera justicia, entonces la situación podría ser que en realidad le aleje más del reino de los cielos porque lo hace con soberbia, ¿no? Entonces, la gran pregunta sería, ¿con qué intención lo hace? ¿En qué medida se procura realmente la justicia? ¿Y cuánto esto acerca a un respeto completo por la persona y la dignidad de la persona humana? Gracias, Padre. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bueno, padre, a mí me parece muy, bueno, por ejemplo, ahorita esta acción que está usted realizando, pues es un acto de Sí. caridad también hacia los que lo estamos escuchando, ¿no? Es quitarnos un poco Compartir, de claro. esa, ¿no? Entonces, Sí. sería como darnos cuenta y invitarnos a participar en este tipo de acciones, ¿no? Si me dicen o me invitan a mi parroquia, un grupo de amigos, oye, nos puede dar este tema, también es una manera de enriquecer a los demás, ¿no? Claro. La mayor riqueza es conocer a Jesús y conocer la verdad. Y entonces alguien que tuviera todo, los bienes materiales, y no tuviera ni a Jesucristo ni a la verdad, es tremendamente pobre, es catastróficamente pobre, ¿verdad? Y que nosotros digamos, ¿verdad? Tiene todas las cosas materiales, ya no necesita una ayuda, ya no necesita de nada. Entonces es que no hemos comprendido cuál es el concepto verdadero de la pobreza, ¿verdad? Es la necesidad del bien, la necesidad de la verdad, la necesidad de la justicia. Ok. Ese tema lo toca también el Papa Francisco en la bula en la que convoca el el año jubilar, ¿no? Lo dice con mucha claridad los tipos de pobreza y cómo estamos llamados a ser elementos de esperanza para los demás, ¿no? Supliendo ese tipo de Ay, situaciones. efectivamente, nosotros tendríamos que encontrar cuando una persona hace con amor un acto de amor a los pobres. San Francisco cuando abraza al pobre, lo abraza porque ve en él a Jesucristo y no le soluciona gran cosa, pero realiza un acto de amor y de reconocimiento de que allí está Cristo. Es lo que tendríamos que lograr, ver a Cristo en ellos. Gracias. Rafa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo creo que valdría la pena algún comentario sobre, pues, en las bienaventuranzas, pues precisamente una dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino. O sea, ¿cómo entendemos en este contexto, esta bienaventuranza? Sí, las bienaventuranzas son una, digamos, una iluminación del Evangelio de Jesucristo que permite conocer la identidad de los cristianos, ¿no? En el repaso de las bienaventuranzas hay una serie de situaciones en las que Jesús habla de personas invirtiendo, por decir así, la valoración normal, ¿verdad? Alguien que es pobre, alguien que llora, alguien que es perseguido, alguien que es rechazado.
normalmente lo veríamos con ojos solamente humanos, como alguien, pues pobrecito, despreciable o le fue bastante mal, ¿verdad? Y Jesús indica, al hablar de los pobres, ¿verdad? Que allí está el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el primer pobre. Entonces, Él se hizo pobre, se hizo el más pequeño físicamente, materialmente, incluso en su libertad, ¿verdad? Fue inmediatamente perseguido. La bienaventuranza de los pobres es una bienaventuranza que vivió Jesucristo en carne propia, en primer lugar, ¿no? Entonces, dichosos los pobres, ¿por qué? Porque se parecen a Jesucristo, que fue pobre, que se hizo pequeño, que no tuvo nada. Comparado con él, no hay ninguna condición humana en la que nosotros podamos pensar, sobre todo en la vida que hoy nosotros vivimos, que somos más pobres que él. Entonces, la bienaventuranza de la pobreza es algo que Jesús mismo vivió y cada una de las bienaventuranzas él las vivió con intensidad. Él fue el que lloró él fue el perseguido, él fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser bienaventurado? Es reconocer a Cristo en cada pobre, reconocerme a mí cercano a Cristo en mis pobrezas. San Pablo dirá, muy a gusto presumo de mis debilidades para reconocer así la fuerza de Cristo. Y luego también reconocer en que el pobre no es pobre por el hecho de estar despojado, sino porque le da al mundo entero la oportunidad de volver a ser hermanos. Oye, y también pues un tema que por muchos años ha sido un poco, no digo que debatido, pero vamos, ha sido sujeto de muchas consideraciones, es esto de la opción preferencial por los pobres. Y sobre todo cuando pues entran pues los temas, por ejemplo, de la teología de la liberación y este tipo de consideraciones. Pero bueno, en ese tenor, ¿cómo hay que entender esto de la opción preferencial por los pobres de la que pues, la iglesia habla constantemente, ¿no? Y sobre todo comprenderlo no con las categorías sociológicas con las que la comprendieron, como tú dices, algunos teólogos en el mediados y finales del siglo XX, comprendieron la opción por los pobres como una condición socioeconómica fundamentalmente, ¿no? Y entonces la opción por los pobres era una manera de pensar según la cual la religiosa o el sacerdote tenía que ir a los lugares de mayor carencia material para, estando allí, procurar que las personas se opusieran a los que sí tenían medios y de esta manera creían que iban a lograr conseguir el bien de estas personas. Entonces es una lectura de la pobreza con las categorías socioeconómicas o socioculturales que se derivan del marxismo y que vieron en los pobres un instrumento para generar un orden político a su manera. Entonces el pobre era una persona a la que hay que procurarle una tensión de oposición a los ricos para que él vea que lo que tienen los ricos se lo robaron, los odie por habérselo robado y entonces se los arrebate. Y entonces en esa mentalidad no hay amor. En esa mentalidad hay una promoción del rechazo, del odio, que es exactamente lo opuesto a lo que Jesucristo quiere. En cambio, la verdadera opción por los pobres es lo que hace San Francisco. Se abraza de un hombre que está leproso, pero también va a hablar con un sultán que tiene el máximo de digamos, de la riqueza material para darle a conocer a Jesucristo. Entonces, no es una opción socioeconómica, es una mirada teológica, diríamos, una mirada de fe. Ver a Cristo en el que necesita bienes, en el que necesita conocer la verdad, en el que necesita conocer a Jesucristo.
Muy bien. Muy padre. También me llamó mucho la atención dentro de la bula de, que se convocó el año jubilar, que el Papa Sí, Francisco nos dice que, a ver qué opina usted de esto, ¿no? A mí se me hizo muy bonito que el Papa Francisco comenta ahí que el famoso pasaje del juicio final, donde Jesús divide a cabritos y ovejas, dice para acá y para allá, ¿no? Dice, es que lo que quiere Dios es premiar. No tanto es la condena, sino lo que quisiera es premiarnos a todos por esos actos de esperanza, ¿no? De caridad. El final claro. no es condenatoria, sino es vengan aquí a los invitados a la cena y participen del gozo de su Señor, ¿no? Sí, obviamente el juicio final es una invitación a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Al mismo tiempo, el que no entra a comer, necesariamente va a pasar hambre, ¿verdad? Necesariamente va a pasar hambre. El que no entra a la felicidad, vivirá de la tristeza. El que no entra al compartir, vivirá en la soledad. Y entonces, al mismo tiempo que se declara la bondad, ¿verdad?, de la invitación, como quiera también queda ahí patente que no debía nadie quedarse con hambre. Bien, muchas gracias. Hay algunos comentarios aquí en Facebook que vale la pena retomar. Claro, Eh, Hay varias personas que dan las gracias, te mandan saludos. Este, dice, por ejemplo, Isabel Arana, dice, gracias, Padre, porque nos dejas claro que es necesario saber identificar las diversas formas de pobreza, que no es solo la de quienes no tienen medios de sustento material. Hay quienes padecen socialmente y sienten pisoteada su dignidad y su libertad, entre muchos otros rostros de pobreza. completamente de acuerdo, claro. Si Cristo es el primer pobre y entonces es luz, esta luz de Cristo se descompone como en el arco iris en muchos colores, ¿verdad? Y Cristo pobre está en el ignorante, en el necesitado, en el enfermo, en el privado de la libertad, como hemos dicho, y en tantos en los que la iglesia siempre los ha encontrado, ¿no? Muy bien, insisto, hay aquí varios comentarios, son algunos agradecimientos que la exposición se escuchó con eco al principio, pero lo corregimos, entonces ya está, pues Superado. ya se transmitió. Pues no, no, Felipe Velasco creo que está alzando la mano. Sí, Activa tu micrófono, Felipe. No, no me dejaban, ahí está. Eh, ya, ya se me fue por estar aquí con el micrófono. No, ya. Ahorita que recuerde nuevamente la pregunta, a ver si hay alguien más, algún comentario. Ya me acordé. Podríamos decir que en el ejercicio del bien común, quien realmente busca, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, hacer programas que lleven a la gente al conocimiento de la ciencia, etcétera, se estaría cumpliendo con esta parte porque ya sea, tú lo dijiste, padre, en la doctrina social de la iglesia es eso, la procuración de un orden justo, donde los pobres sean del centro de atención. Y entendemos que la educación, la formación en las ciencias nos ayudará al desarrollo personal y salir también de seguramente de nuestra pobreza material. Se estaría ayudando en esta parte ya también hablabas de las órdenes mendicantes que ayudaban a toda esta labor. Nosotros como políticos estaremos participando, y ya lo dicen los papas, que la política es el ejercicio más amplio para ejercer la caridad, buscando que en la Secretaría de Educación Pública se hagan verdaderamente programas de estudio que ayuden al desarrollo de las personas,
Esa es mi pregunta. Sí, evidentemente tienen un terreno amplio y buenísimo del desarrollo del bien y del reino de Dios, cuando en esa educación se educa en la verdad, cuando en esa educación se educa buscando el bien, ¿verdad? Hoy en día también hay, digamos, estrategias educativas que buscan, en vez de el conocimiento de la verdad, solamente el conocimiento de lo técnico, ¿verdad? Y a veces difunden prejuicios en contra de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, siempre habría que decir, el puro hecho de educar se- no sería suficiente, sino educar en la verdad, educar en el bien, educar para la belleza. Podríamos añadirle para que tuviéramos un criterio también de discernimiento, por ejemplo, de un plan educativo, ¿no? Cuando en un plan educativo a los niños se les quiere difundir una idea falsa de lo que es la familia, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, pues evidentemente tenemos ahí más carencias que avances, ¿no? Pero evidentemente, ¿verdad? En un lugar en el que se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado incluso también la técnica, porque no es nada malo, hay mucho para agradecerle a Dios. Y siempre que se conoce una verdad, algo de Jesucristo se ha logrado, ¿verdad? También hay que decir que no es eso la plenitud del reino de Dios, pero ya apunta hacia allá. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, es la vida, es el bien. Gracias, Padre. ¿Cómo no? Pues De nada. mencionar a quienes están por aquí en el chat que ponen sus saludos. Reina Arias Hernández, saludos. Ali Colín, excelente, dice. Miguel Ángel Castro, también manda por ahí saludos. Rocío Luna, también agradece. Armida Castro, muchas gracias también. Lucina Becerra, que son tan práctica, dice. Bueno, ya habíamos puesto el comentario de Isabel Arana. Son los que pusieron ahí algún saludo para que, pues agradecerles que nos siguen ahí aquí en Facebook y también a los, Sí, gracias. pues un numeroso grupo de personas que están aquí en el Zoom. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si no hay algún comentario más, podría darles la bendición si gustan. Por favor, Bueno, nada más, padre, antes de la bendición, comentar que ya decía Rafa al principio, que este esfuerzo lleva ya 5 años. Bueno, van a ser 6, ya en posiblemente el mes que entra. Que las personas que no nos ven o nos ven por primera vez, que sepan que nos reunimos cada jueves, casi cada jueves, desde hace 6 años, con la finalidad de difundir cultura cristiana, cultura católica. Y la semana que entra tendremos a un invitado también muy especial que estamos viendo aquí ahorita en la pantalla, que es Rafa, que nos va a dar una plática acerca de la situación del país. Les puedo comentar que la plática yo ya la escuché en otro sitio y está muy buena, muy interesante, muy bien realizada para que nos acompañen y se enteren ahí de cosas muy interesantes desde el ámbito internacional hasta lo nacional al detalle. Eso sería todo. Y gracias, Padre, y que le vaya muy bien en su nueva parroquia. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias, cómo no. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Hasta luego, Gracias. buenas noches.